Señoras y señores, invitadas e invitados especiales, en nombre de la Rectoría Adjunta y de la Comisión Institucional que elaboró y propuso al Consejo Universitario el texto para institucionalizar en la Universidad Nacional una política sobre niñez y adolescencia, les ofrezco una cordial bienvenida a la presentación de esta política, en cuyo marco realizaremos el foro Efectos de la pandemia en las niñas, los niños y las personas adolescentes. Desarrollaremos esta actividad académica de forma bimodal. Esencialmente nos acompaña la señora rectora adjunta de la Universidad Nacional, Marianela Rojas Garbanzo, la señora Ana Teresa León Sáenz, académica jubilada de la Universidad Nacional y expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia, así como el coordinador de la Política Institucional de Niñez y Adolescencia, Pablo Chávez. Y a todos una cordial bienvenida a esta sesión académica. Para iniciar, proyectaremos un video de lanzamiento de esta política a cargo de la señora rectora adjunta Marianela Rojas Garbanzo. Este video se estrena en esta actividad y se seguirá proyectando como la voz oficial. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional aprobó en este 2021 la Política de Niñez y Adolescencia, la cual consiste en una estrategia institucional para coordinar y articular acciones que beneficien a esta población. Esta política pretende fortalecer el compromiso social de la Universidad Nacional con el cumplimiento de estos derechos de esta población, de tal manera que a partir de acciones transversales, las instancias de la Universidad Nacional puedan promover el desarrollo, calidad de vida y beneficios para esta población en particular. Costa Rica es un país que ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, aún quedan muchos retos por cumplir. Por ejemplo, una tercera parte de esta población aún vive en condiciones de pobreza, pero están adscritos a un sistema educativo con problemas de calidad y de equidad. Pero además de eso, una gran mayoría de padres y madres piensan que el castigo físico sigue siendo una forma de crianza. Frente a este escenario, es urgente que nuestro país trabaje en la formulación de políticas públicas, y las universidades públicas tienen un gran papel en la generación de evidencias que nos permitan tomar acciones hacia el beneficio de esta población. Las políticas de niñez y adolescencia aprobadas por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional están constituidas en 7 ejes. La primera es integrar toda la acción sustantiva relacionada con niñez y adolescencia, fundamentada en derechos humanos, pero además en el derecho integral y cultura de paz. Promueve en la comunidad universitaria y en la comunidad nacional la conciencia y práctica del cumplimiento de estos derechos que garanticen un desarrollo pleno en esta población. Estimula la producción, la difusión y la divulgación de conocimientos en materia de niñez y adolescencia con un enfoque multi, trans e interdisciplinario. Incentiva la vinculación, la cooperación y la articulación internacional que promueva el desarrollo de los niños y niñas y adolescentes. Incide en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, pero además también fomenta el servicio comunal universitario en aquellas personas menores de edad dirigidas a la población más vulnerable. Por último, rinde cuentas sobre ese accionar a uno de los órganos de mayor concentración en esta universidad. Esta política es clave para la Universidad Nacional porque entre más y mejores aportes a esta población menor de edad y a partir de la generación de evidencia con la investigación, la extensión y la docencia, la Universidad Nacional estará contribuyendo a nuestro país en el pleno cumplimiento de los derechos de esta población.
Le ofrecemos la palabra al señor José Salas en calidad de presidente saliente de COSECODENI, quien nos ofrece unas palabras. Muchas gracias, ¿me escuchan? Perfectamente. Perfecto, ok, muchas gracias. Efectivamente mi nombre es José Salas, soy el presidente de la Coalición Costarricense de Organizaciones Sociales para el Seguimiento de Convención de Derechos del Niño. Somos unas 20 organizaciones que trabajamos desde hace años en la defensa y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, ONGs principalmente dedicadas a promoción y defensoría. Un enorme agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional por invitarnos a compartir aquí una muy breve reflexión. Yo quería, comenzar diciendo que la adopción de una política de este tipo por parte de una institución tan destacada y tan respetada como la Universidad Nacional es un excelente ejemplo de cómo las sociedades deben avanzar en la construcción de entornos que propicien la cultura de derechos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? En todas sus dimensiones. Quienes día a día trabajamos en materia de niñez y adolescencia debemos insistir en superar la visión de que esta tarea debe circunscribirse únicamente en torno a los espacios donde normalmente se desenvuelven las personas menores de edad, es decir, en la vida familiar, el centro educativo, los centros de salud, ¿verdad? Y por ahí algunos espacios culturales y deportivos, ¿verdad? Sino que debe hacerse mucho más, ¿verdad? Porque los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben ser parte de una cultura que se viva en todos los espacios. En materia institucional, pasa por romper, digamos, el imaginario de que el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes competen únicamente a instituciones como el PANI o como el MEP, ¿verdad? Por poner, digamos, los ejemplos más clásicos. En derechos de niñez y adolescencia, cada actor institucional debe conscientemente e intencionalmente preguntarse qué es lo que puede y qué es lo que está llamado a hacer para impactar positivamente la vida de niños, niñas y adolescentes. En esta dirección, ¿verdad? Aunque un tanto lentos, ¿verdad? Pero se vienen dando esfuerzos importantes en el país, principalmente desde la adopción del Código de la Niñez y la Adolescencia, cuando entre otras cosas pues, se da la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Mediante el cual se pretende, digamos, orquestar el accionar de múltiples instituciones y sectores sociales, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente solamente en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia hay unos 28 entidades y sectores sociales, incluido el académico, ¿verdad? Que tienen competencias y responsabilidades asociadas directamente al desarrollo y la protección de las personas menores de edad. En este momento, bueno, la Universidad Nacional da un paso fundamental, ¿verdad? Como entidad académica. Es realmente de celebrar que una institución educativa tan importante y tan influyente en el desarrollo nacional asuma el compromiso de orientar voluntades, ¿verdad? Esfuerzos y recursos institucionales que posee para generar un impacto positivo en el futuro inmediato de niños, niñas y adolescentes. Y digo inmediato porque estoy bastante seguro de que muy pronto estaremos viendo ya los primeros frutos. Y también en el largo plazo, ¿verdad? Pues la universidad entiende que la mejor inversión para el futuro es la que se hace en las personas menores de edad, ¿verdad? Entiende que para un país tener generaciones de niños, niñas y adolescentes creciendo con oportunidades para su desarrollo psicosocial, intelectual y además estar protegidos ante las múltiples formas de violencia, es algo que genera enormes réditos para la sociedad. Pues estos cuando estén en su vida adulta tendrán muchas más probabilidades de ser ciudadanos y ciudadanas capaces de valerse por sí mismos, ¿verdad? Habrán tenido mejor rendimiento académico y tendrán más habilidades y destrezas, ¿verdad? Tanto blandas como las habilidades, digamos, técnicas o duras para poderse desenvolver, ¿verdad? De una manera más efectiva en la sociedad, ¿verdad? Tendrán un mejor desempeño, una mayor autonomía, ¿verdad? Y les permitirá también tener una vida más sana y ser personas capaces de desenvolverse y convivir en sociedades más pacíficas, ¿verdad? Con esta política la universidad nos da señales muy positivas, ¿verdad? Acercar la cultura de derechos de la niñez y la adolescencia a la comunidad universitaria, ¿verdad? Transversalizando el enfoque, contribuyendo
desde el mismo a la formación de futuros y futuras profesionales en diversas carreras que saldrán con conocimientos básicos sobre derechos de la niñez, fortaleciendo aún más su ya reconocida, digamos, formación humanística, ¿verdad? No solo en lo profesional, sino también en lo personal. La universidad pone al servicio su experiencia y conocimiento en investigación y en evaluación, ¿verdad? Para hacer mayores contribuciones y tener mayor incidencia en la formulación y evaluación de políticas públicas al servicio de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Es algo trascendental. También nos habla de cosas como volcar más, digamos, aún más su proyección social hacia la niñez y la adolescencia a través del servicio comunal de sus estudiantes, por ejemplo. Y continuar intensificando, digamos, la difusión de conocimientos en materia de niñez y adolescencia, ¿verdad? Desde una perspectiva y transdisciplinaria, ¿verdad? También la universidad reafirma su vocación de cooperación y articulación interinstitucional. Sobre este último punto, ¿verdad? Y como yo hablo desde el sector de sociedad civil, de las ONGs, específicamente las que trabajamos en niñez y adolescencia, identifico, digamos, grandes oportunidades de colaboración conjunta con nuestro sector. Porque el sector de las ONGs necesita apoyo también, ¿verdad? Apoyo en el desarrollo de capacidades, por ejemplo, para la evaluación de programas y proyectos, y para toma de decisiones basada en evidencia sobre las intervenciones e interacciones que implementamos para impactar positivamente la vida de niños, niñas y adolescentes a los que servimos y con los que nos relacionamos, ¿verdad? O sea, ¿cuánto no podríamos aprender las ONGs sobre el campo, por ejemplo, de la evaluación de nuestros propios programas y proyectos de un referente tan respetado como la Universidad Nacional, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de programas y proyectos muy creativos, muy innovadores y muy bien intencionados, pero que, al igual que en el sector público, no siempre son medidos y evaluados, ¿verdad? Y además, recordemos que las ONGs también proveemos servicios a las instituciones del Estado, o sea, de alguna manera somos un brazo, una extensión en muchos ámbitos de las intervenciones de las instituciones públicas. Entonces, con mucho más razón, deberíamos de adoptar esa cultura de evaluación y deberíamos trabajar también con los financistas, con los donantes de nuestros programas y proyectos sobre la necesidad, ¿verdad?, de apoyar un componente tan fundamental como este. En las ONG también podemos vernos beneficiadas de la extensión social que se plantea con la política a través de la incorporación de estudiantes formados en la Universidad Nacional, mediante pasantías, prácticas, servicio social, etc., en una relación donde todos ganamos, ¿verdad? Porque además de los estudiantes, además a los estudiantes se les da la oportunidad de, digamos, como decimos popularmente, de foguearse en la vida real. Y si de algo sí podemos presumir las ONGs, es que nuestros proyectos suceden en la vida real, nuestros servicios suceden en la vida real, en una realidad demasiado cruda, ¿verdad?, para nuestro gusto, pero ahí estamos, trabajando con los niños y los adolescentes más vulnerables. Imagínense lo que eso significa para una persona estudiante y para la universidad que le está formando, tener la oportunidad de contrastar la teoría e ir a aplicarla al mundo de los esfuerzos que realizamos, por ejemplo, de las ONGs. También celebramos que la universidad se proponga mejorar y aumentar la difusión de conocimientos en materia de niñez y adolescencia, que siempre es bienvenida también de parte de nuestro sector. Y ya para terminar, recalcar que las ONGs podemos ser también un excelente laboratorio, ¿verdad?, para desarrollar nuevos modelos, nuevos tipos de intervenciones, y qué mejor manera que nutriéndose o asistiéndose de la cooperación técnica y académica que pueda obtener de entidades como la Universidad Nacional, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era un poquito la reflexión que yo quería compartir. Me dijeron que tenía muy poquitos minutos y espero haberles aportado en este ratito. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Agradecemos al señor Josial Salas sus palabras. La señora rectora adjunta, Marianela Rojas Garbanzo, nos ofrece el mensaje institucional de esta política. Muy buenas tardes, señora ministra de la Niñez y Adolescencia, la señora Gladys Jiménez Arias, quien nos acompaña de forma virtual en este foro de lanzamiento por parte de la Universidad Nacional de la Política de Niñez y Adolescencia. También le doy un cordial saludo a la señora Isabel Román Vega,
coordinadora del informe de Estado de la Educación del Consejo Nacional de Rectores, a quien le extendemos un gran agradecimiento por compartir este informe con nosotros aquí en esta tarde. También le doy una cordial bienvenida a la señora Ana Teresa León Sáenz, académica jubilada de nuestra Universidad Nacional y especialista en esta temática. Un cordial saludo a la señora Carolina España Chavarría, miembro del Consejo Universitario de nuestra Universidad Nacional, así también a la señora Janet Valverde Chávez, miembro del Consejo Universitario de nuestra Universidad Nacional y además promotoras de esta política dentro del Consejo Universitario. Un cordial saludo a nuestro colega, el señor Pablo Chaverri Chávez, quien es el coordinador de la Comisión de Política Institucional de Niñez y Adolescencia. Un cordial saludo también al señor Osías Salas, presidente saliente de la Coalición Costarricense de Organizaciones Sociales para el Seguimiento de la Convención de Derechos del Niño. También un cordial saludo a los representantes del Patronato Nacional de la Infancia, del Hospital de Niños y también a los integrantes del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia de nuestro país, autoridades del Consejo Universitario, académicas, académicos, estudiantes, comunidad universitaria que también nos honra con su participación tanto presencial como por las plataformas tecnológicas que hoy tenemos a disposición. Este mensaje lo doy en nombre de la Rectoría y la Rectoría Adjunta de nuestra Universidad Nacional, en la cual manifestamos nuestro mayor compromiso con el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional sobre la aprobación de las políticas de niñez y adolescencia. Y sin duda alguna asumimos el más alto compromiso por impulsar la estrategia institucional para coordinar las acciones necesarias dirigidas a los niñas, niños y adolescentes de nuestro país, pero también de la región y del mundo entero hasta donde la Universidad Nacional pueda llegar. La Rectoría Adjunta tiene la noble labor de acompañar a la Comisión Institucional de Niñez y Adolescencia, y eso me complace sobremanera, para garantizar que el plan de trabajo propuesto se lleve a cabo, asegurando las acciones transversales en todas las instancias académicas de nuestra universidad, porque la educación en todos sus ámbitos tiene el compromiso y la obligación de ser la promotora para que las niñas, niños y adolescentes alcancen un adecuado desarrollo, bienestar y calidad de vida. Como universidad necesaria, siempre contribuiremos al derecho pleno de los niños y las niñas y adolescentes, y que ese sea el principal objetivo también para la sociedad, y juntos aspirar a la erradicación de cualquier forma de violencia de estos derechos. Esperamos que el cumplimiento de estas políticas propuestas y aprobadas por la Universidad Nacional sean un testimonio del avance que el país y la región debe asegurar en el campo de los derechos de la niñez y adolescencia, y que sin la menor duda contribuirá a fortalecer y orientar las acciones que nuestro país, el sector privado, las familias, las comunidades debemos desarrollar para erradicar las violencias severas que hoy día siguen estando presentes en esta población. La UNICEF, en correspondencia con el cumplimiento de la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos dice que los ODS no se pueden alcanzar si no se respetan los derechos de los niñas, niñas y adolescentes. Pues mientras los dirigentes mundiales trabajan por cumplir con esta Agenda 2030, los niños de todo el mundo están reivindicando sus derechos a la buena salud, a la educación, a un planeta limpio, entre otros. Y como líderes del mañana, la capacidad de los niños y niñas y adolescentes para proteger el futuro de todos nosotros dependerá de lo que hoy hagamos por cada uno y garantizar sus derechos. Desde la Rectoría Adjunta impulsamos el proyecto Transversalización de los ODS en la Universidad Nacional en atención al pacto que Costa Rica en el año 2016 firma para el cumplimiento de los ODS, constituyendo un compromiso país al más alto nivel y donde nos hace un llamado a todas las instituciones públicas dentro del ámbito de nuestras competencias a cumplir o prestar colaboración para su cumplimiento.
Y en este sentido, este proyecto no dejaremos atrás a ninguna niña, niño, adolescente de nuestro país, pero también de la región, y será un compromiso de trabajo entre ambas comisiones. Los niños y niñas siempre van a tener un espacio en este trabajo. Hoy más que nunca, la crisis sanitaria que vive nuestro país y el mundo entero por la COVID-19 nos evidencia que muy rápidamente el contexto en el que viven los niños y niñas se ha alterado. Y hoy vamos a tener una muy clara y interesante exposición por parte de doña Isabel Román con el informe de Estado de la Educación. Frente a este escenario, es urgente que el país oriente estas políticas desde una base científica, y para eso estamos las universidades presentes, para garantizar que a través de la investigación, de la extensión, de las docencias, vamos a potenciar esta contribución para el desarrollo de esta población menor, que hoy constituye la base social de nuestra nación. La Universidad Nacional comprometida con este tema, y desde luego que vivan los niños y niñas y adolescentes de nuestro país y del mundo entero. Muchas gracias. Agradecemos a la señora rectora adjunta su mensaje. El mensaje oficial del Gobierno de la República nos lo ofrece la señora ministra de Niñez y Adolescencia, Gladys Jiménez Arias. Muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan. Un especial saludo a doña Marianela Rojas, rectora adjunta de la Universidad Nacional. Desde ya felicitarlas por la iniciativa de este lanzamiento de la política institucional de niñez y adolescencia de la Universidad Nacional. Un especial saludo también a don José Alzala de COSECODENI, a doña Isabel Román, a quien tuvimos hace muy poco en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que es la coordinadora del informe del Estado de la Educación. Un saludo especial a doña Ana Teresa León, expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia, don Pablo Chaverri, que nos acompaña desde el Consejo, y a los demás miembros del Consejo Universitario que tomaron esta tan importante decisión. Y un especial saludo adicional a todos los estudiantes y a la comunidad universitaria que hoy se reúnen para celebrar esta grata noticia. Primeramente, felicitarles por la promulgación de esta política institucional de niñez y adolescencia de la Universidad Nacional, que representa el esfuerzo consecuente con el compromiso histórico que ha asumido siempre la Universidad Nacional con la niñez y la adolescencia. Desde sus inicios como escuela normal dedicada a la formación de miles de ilustres docentes, así como con la conformación ya desde hace bastantes años del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, el INEINA, que ha sido un aliado estratégico en el acompañamiento de las distintas instituciones y también del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Me place mucho revisar, recientemente pude ver la política recientemente aprobada por la Universidad Nacional y ver que reconoce y entiende perfectamente que en los quehaceres sustantivos de la Universidad Nacional, en la docencia, en la investigación, en la extensión y en la producción que realizan día a día, se deben incorporar los enfoques de derechos humanos, el desarrollo humano integral y sobre todo la doctrina del desarrollo integral y los principios de los niños, niñas y adolescentes. Reconozco que en esta política la universidad orienta sus esfuerzos para contribuir con el desarrollo del país y particularmente para potenciar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de este país. Y es que precisamente contar con una línea guía que oriente el quehacer de una institución debe verse como una oportunidad para trascender de acciones importantes, pero que a veces se realizan de forma aislada, hacia un modelo más programático, que articule los quehaceres institucionales y que permitan dar una respuesta realmente articulada, coordinada, integrada desde las aulas universitarias y desde las unidades académicas. Las universidades cuentan hoy con un capital humano, con experiencia
reconocimiento a nivel nacional e internacional, y es por ello que cada vez con más tino los sectores de la sociedad y las instituciones del Estado, en este caso incluyo al PANI, acudimos constantemente para trabajar en conjunto, para generar alianzas, para llevar a cabo proyectos y generar condiciones que permitan garantizar efectivamente los derechos de la niñez y la adolescencia. Desde el Poder Ejecutivo coordinamos con las universidades para propiciar investigación, para la capacitación del personal que está en nuestras instituciones públicas y en conjunto también con las organizaciones no gubernamentales, siempre bajo un enfoque de intervención basada en los derechos humanos. En este momento quiero contarles que estamos trabajando en un premio que establece el Código Nacional de Niñez y Adolescencia desde hace muchos años a los mejores reportajes periodísticos que promuevan un abordaje respetuoso de los derechos de las personas menores de edad. Considero que esta es una oportunidad para un trabajo conjunto con la Universidad Nacional para ampliar su quehacer académico e incidir en las políticas públicas y sobre todo en el imaginario nacional. Así que desde ya dejo planteada esa posibilidad de trabajo conjunto que pueda ser visibilizada en esta nueva política de la UNA. Quiero resaltar además y reconocer que esta política institucional de la UNA reitera la responsabilidad de esa casa académica de dar apoyo a la población menor de edad, sobre todo cuando enfrenta desde las diversas dimensiones múltiples expresiones de desigualdad, de violencia, de pobreza y de exclusión. De manera que los resultados de las actividades académicas influyen positivamente en la identificación de estas brechas sociales, de las dificultades que tenemos para desarrollar acciones con enfoques interseccionales que realmente lleguen a los niños y niñas migrantes con discapacidad, niños indígenas, afrodescendientes y que permitan su bienestar y su pleno desarrollo integral. Valoramos los aportes que las personas expertas han hecho y continúan haciendo, y hoy que tenemos esta hoja de ruta nos va a permitir cumplir metas y objetivos que emanan de acuerdos internacionales y que puedan fomentar los espacios para dialogar, investigar y analizar la situación de la niñez y la adolescencia. La labor, creo yo, de las universidades resulta de gran importancia en los tiempos actuales, donde el contexto provocado por la pandemia, ya desde antes, ha agudizado los ya existentes problemas de pobreza, salud, educación, protección, entre otros. Por ello, se requiere fortalecer estrategias de cooperación recíproca que propicien el desarrollo de acciones de prevención, de promoción, de educación, de exigibilidad de derechos y sobre todo con las instituciones públicas y con la alianza también de las organizaciones de la sociedad civil. La situación actual, no solo de la pandemia, nos enfrenta como Estado y como sociedad a grandes retos ante nuevos escenarios que no habíamos previsto, y desde el Consejo Nacional de Niñez quiero contarles que hemos realizado un ejercicio de identificación y seguimiento a afectaciones a la garantía de los derechos de los niños y niñas, y se han implementado algunas acciones. No obstante, derechos como la educación hoy requieren de un replanteamiento de estas acciones y de un esfuerzo consensuado y enérgico para garantizar que ya no solo, o que no solo sea una educación gratuita y obligatoria, sino que también sea de calidad y que se brinde igualdad de oportunidades. Y esto es responsabilidad de todas y todos. La brecha digital, el rezago educativo, la exclusión escolar debe ocuparnos. El informe del Estado de la Educación, que sé que ahora doña Isabel Román va a presentar y que recientemente nos presentó ante el Consejo, no solo nos da una radiografía de la situación actual del derecho a la educación, sino también nos marca una hoja de ruta. Es por ello también que aprovecho este espacio para pedirle a la Universidad Nacional apoyar el programa que estamos implementando desde el PANI
con las asociaciones de desarrollo de las comunidades, con Migración y UNICEF, para implementar lo que llamamos espacios seguros, en donde docentes pensionados, estudiantes avanzados de carreras afines, están dando clases de nivelación a personas menores de edad que han sido identificados por las mismas comunidades en estos espacios seguros. Por lo que desde ya agradezco y también les solicito que en esta política incluyamos acciones de trabajo en conjunto. Agradezco también los espacios de diálogo que en el marco de la formulación de la nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2022-2032 se han sostenido por la Universidad Nacional para contribuir en este proceso de manera conjunta y por su disposición a sumarse a las tareas que se vienen realizando desde el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. En el escenario actual debemos fortalecer una cultura de articulación y precisamente hoy en Punta Arenas estamos presentando los avances de la Estrategia de Prevención de la Violencia, donde la academia juega un papel trascendental. Cuenten desde ya con el Patronato Nacional de la Infancia y con el Consejo Nacional de Niñez para el desarrollo del plan de acción de esta política que hoy ustedes presentan. Les deseamos muchísimos éxitos en su implementación y nos ponemos a disposición. Y ojalá que esta política realmente signifique más igualdad y oportunidades para los niños y niñas y adolescentes de este país. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos a la señora ministra sus palabras. De esta manera concluimos con la primera parte de esta actividad académica y de inmediato iniciamos con el foro Efectos de la pandemia en las niñas, los niños y las personas adolescentes. Integramos la mesa académica. De forma presencial nos acompaña la doctora Ana Teresa León Sáenz y de forma virtual la máster Isabel Román Vega. Este foro será moderado por el señor coordinador de la Comisión de la Política de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional, Pablo Echaverri Chávez, académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y de la Adolescencia, INEINA, del CIDE, a quien le ofrezco la palabra para que nos comparta la dinámica que tendrá en este foro. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, tanto de forma presencial como de manera virtual en este evento bimodal. Un cordial saludo a todas las autoridades institucionales y internas y externas, ¿verdad?, que están con nosotros en este evento. Les agradezco muchísimo por haber acogido esta invitación a este evento y este día tan importante para nuestra institución. Como sabemos, muchísimas instituciones tienen institutos, programas, carreras que están vinculados directamente con la situación de las personas menores de edad, pero es bastante raro encontrar políticas que integren todo el quehacer institucional a favor de grupos particularmente vulnerables. Y es que Costa Rica es un país que ciertamente tiene grandes virtudes y grandes logros a través de su historia, pero que también presenta grandes retos, entre ellos el de un pronunciado cambio demográfico y de un envejecimiento poblacional significativo, junto con altos niveles de desigualdad e inequidad que, según el Banco Mundial, nos sitúan vergonzosamente entre uno de los 10 países más desiguales del mundo. Decir, por un lado, que somos una democracia consolidada, pero que uno o más de cada 3 niños y niñas no pueda satisfacer sus necesidades básicas es realmente un insulto. Por eso es fundamental que las instituciones y todos los sectores integren esfuerzos, dejen particularidades de lado y se enfoquen en lo que verdaderamente importa. En este caso, los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Pero esta situación de brecha y desigualdad se ha incrementado con esta pandemia, que ha generado un efecto de aumento de estas dinámicas de exclusión y desigualdad que castigan de forma particularmente aguda a los sectores más vulnerables y particularmente a niños, niñas y adolescentes, quienes, si no reciben de forma pronta los servicios, los bienes y sobre todo los derechos que necesitan para desarrollarse, no podrán alcanzar ni siquiera mínimos de desarrollo en su vida y no podrán aprovechar las oportunidades que se puedan generar a través del tiempo. Para analizar los efectos de la pandemia en las diferentes brechas y exclusiones que afectan a las personas menores de edad, hoy tengo el honor, el placer y el gusto de presentar a dos grandes expositoras que nos van a estar ayudando a tratar de profundizar nuestra comprensión sobre los efectos y el impacto que esta pandemia ha tenido y seguirá teniendo en la población menor de edad. Para ello, la dinámica será que tendremos una primera intervención de nuestras dos panelistas y después un espacio de réplica donde animamos a las personas que nos están viendo a que formulen sus preguntas y comentarios. En un primer momento va a exponer la máster Isabel Román, en un segundo momento la doctora Ana Teresa León. Me permito presentar, antes de ceder la palabra, algunas de las calidades de doña Isabel Román. Doña Isabel Román es máster en Sociología del programa de Maestría de Sociología de la Universidad de Costa Rica, es profesora catedrática de la Universidad Nacional con una especialización en Políticas Públicas para el Desarrollo Social del Instituto Nacional de Administración INAP de España. Es autora y coautora de varios libros y artículos de revistas nacionales e internacionales, consultora de organismos internacionales, entre ellos la CEPAL, el Fondo de Población, UNICEF, OIT y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y labora desde el año 1996 para el programa Estado de la Nación y es coordinadora del informe Estado de la Educación. Doña Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra hasta por 20 minutos. Gracias. Muchas gracias, don Pablo. Un saludo para usted. Muchas gracias por la invitación. También un saludo para nuestra señora rectora adjunta, para doña Gladys, para don Josial, también para doña Ana Teresa, querida colega, y bueno, y para todos los que nos acompañan hoy en esta tarde. Realmente, en primer lugar, yo quisiera felicitar a la universidad por este paso, por la definición de esta política. Me parece que reafirma el proyecto de la universidad necesaria. Cuando surgió la Universidad Nacional allá en 1973, se creó bajo un modelo de universidad que tenía varias características: un fuerte compromiso con la investigación y la docencia de calidad y un fuerte compromiso de una universidad en estrecha relación con la comunidad desde esa perspectiva una universidad que además era heredera de la escuela normal dedicada a la formación docente, ya tenía un enorme compromiso con el tema de la educación desde su matriz inicial esta política, sin lugar a dudas, no solamente reafirma ese compromiso, sino, como don Pablo escribía en un artículo reciente, la política no solo muestra, en la universidad con esta política no solamente muestra que comprende los retos estratégicos que el país tiene, sino que está dispuesta a asumirlo. Y como profesora catedrática de esta universidad, pues realmente para mí me conmueve y me honra este compromiso y me sumo. Es un compromiso que, dicho sea de paso, como profesora de la universidad he estado trabajando
en este compromiso por un mandato de la universidad y el Consejo Universitario en el Estado de la Educación, como un compromiso real de la Universidad Nacional de generar investigación de calidad, una investigación que hace un uso intencional de la mejor evidencia de la investigación científica disponible para la toma de decisiones y el diseño de la política pública, que ese es el mandato que tiene el Estado de la Educación por nuestro Consejo Nacional de Rectores, y que hace y concreta a través del programa del Estado de la Educación y de la asignación de mi persona por parte de la universidad a este proyecto. Y desde este punto de vista es muy importante esta política porque al final de lo que se trata es que desde la universidad asumamos esos compromisos concretos para plantear preguntas estratégicas al país y buscar soluciones a esas preguntas estratégicas. Preguntas estratégicas como entre ellas, preguntar si se cumple o no el derecho de la niñez y la adolescencia a una educación de calidad, o si los programas de primera infancia temprana que hoy tenemos realmente son los mejores, o preguntas estratégicas si seguimos formando a los mejores docentes que el país necesita. Hoy quisiera compartir con ustedes, no sé si puedo compartir, sí, compartir la pantalla. El informe que acabamos de publicar, el 8º informe del Estado de la Educación, es un informe que les he de decir, es el informe cuya portada más me ha dolido escoger, porque esa es pero sin embargo es una portada simple y directa que va al punto, porque encarna a la niñez costarricense. Encarna a la niñez costarricense que está fuertemente gritando hoy, demandándole a las personas adultas que la escuchen, ¿verdad? Y que no sean indiferentes a sus necesidades. Y es por eso que esta política hoy de la Universidad Nacional es tan oportuna y dice: aquí estamos, ¿verdad? Para escuchar a estos niños, niñas y adolescentes que hoy están desesperados, cansados, han sido los principales perdedores de la crisis sanitaria y la crisis educativa en la que hoy estamos. Y esta portada encarna, no nos interesa el rostro, puede ser cualquiera de nuestros hijos, hijas, nietos, sobrinos, vecinos, ¿verdad? Lo que nos interesa es el gesto, y el gesto es de un grito, ¿verdad? Ese es el foco de la portada, ese grito de la niñez y la adolescencia pidiendo ayuda. ¿Y por qué? Bueno, porque efectivamente estamos hoy en una situación de crisis educativa, quizás la peor crisis, dice el informe, en varias décadas. Esta es una crisis que es el resultado de varios componentes: los rezagos que venimos acumulando, los efectos que nos provocó la crisis sanitaria sobre el sistema educativo, y un tercer componente que son las rigideces del sistema. Y esa es una crisis que está afectando especialmente a la educación preescolar, general, básica y diversificada, ¿verdad? Que, como les decía, tiene que ver con problemas de fondo que no habíamos resuelto, más el golpe de la pandemia. Y cuando hablamos de los problemas de fondo no resueltos, ¿verdad? Estamos hablando de esos rezagos de acceso, equidad y calidad que seguimos arrastrando pese a los avances que hemos tenido, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las coberturas, aun cuando hicimos recientemente un esfuerzo extraordinario de un avance en las coberturas de preescolar de los niños de 4 a 5 años, donde el país llegó a una cobertura casi del 90% en ese tracto, seguimos todavía con problemas importantes. Vean ustedes, por ejemplo, en el tercer ciclo apenas el 75% de los jóvenes que están en ese ciclo están en la edad que tienen que hacerlo, el resto está repitiendo o están fuera del sistema. O en el caso de la educación secundaria, el 54%
de los estudiantes, apenas el 54% de los estudiantes que están en este ciclo están en la edad que tienen que hacerlo, porque los que no están, están antes, en ciclos previos, repitiendo, o ya se han salido del sistema. Y estos problemas, además se suma a un país que, si bien es cierto, universalizó de una manera muy temprana el acceso a la educación, como lo hemos celebrado en este bicentenario. Lo cierto es que seguimos ofreciendo una educación primaria recortada. Apenas un 8% de nuestras escuelas ofrecen el currículum que el mismo ministerio dice que deberían recibir. Y además seguimos teniendo problemas en los ambientes de calidad en preescolar, donde todavía estamos muy lejos de fortalecer como se debiera todos los procesos de lectoescritura inicial de nuestros estudiantes. Por eso no es de extrañar que cuando nuestros jóvenes llegan al colegio y, por ejemplo, aplican las pruebas PISA, nuestros jóvenes de 15 años, el 85%, como ustedes ven en este gráfico, se ubica en los niveles de bajo desempeño, el nivel 2 o por debajo del nivel 2. Y esto es una situación a la cual se suma rezagos históricos en infraestructura educativa. Cada puntito de este mapa que ustedes ven acá son centros educativos que, cuando nos cayó la pandemia, que fue como un meteorito, ¿verdad? Teníamos todos estos centros educativos con orden sanitaria, ¿verdad? O sea, no se podía dar clases en estos centros educativos, y vean ustedes que están distribuidos por todo el país. Pero además tenemos centros educativos con poca disponibilidad de libros. Apenas un 16% del total de nuestras escuelas tiene bibliotecas, y dentro de esas bibliotecas el 34% tiene menos de un libro, ¿verdad? Entonces estos problemas de fondo ahí estaban, ¿verdad? Los hemos venido arrastrando. Deterioran, digamos, los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad, nos aleja del cumplimiento de los objetivos del desarrollo. Pero además vino el golpe de la pandemia, ¿verdad? El golpe de la pandemia que nos cayó como un meteorito, y así estábamos cuando nos cayó este meteorito, y este golpe de la pandemia generó una serie de deterioros acelerados. Cuando vino la pandemia, pues con el cierre de los centros educativos, que es el cierre más prolongado de la historia reciente que tiene el país, y además uno de los cierres más largos de América Latina y de los países de la OCDE. Solo un 13% de clases presenciales tuvimos en el 2020, y ese cierre envió a más de 1.200.000 estudiantes a sus casas, ¿verdad? Lo cual es muy, muy preocupante, porque esa escuela improvisada en casa es tan desigual como desigual es la realidad, y además es una escuela a la cual asiste el 99% de los niños de climas educativos bajos y de hogares vulnerables, asiste a esa escuela, ¿verdad? Entonces, cuando cerramos esas escuelas, estamos afectando a estos niños más vulnerables, ¿verdad? Y se generó una estrategia que partió de un principio que no era real, que es que en estos hogares, los padres de familia están preparados para educar a sus hijos y para darles los apoyos cognitivos, pero no es cierto, porque la mayor parte de estos hogares son hogares de climas educativos bajos, o sea que los padres tienen primaria incompleta o menos, ¿verdad? No tienen todos los recursos cognitivos, y además están en operación frijoles, ¿verdad? Más acentuado en el marco de la pandemia. Entonces, cuando nosotros les fuimos a preguntar a las familias si se sentían preparadas para apoyar a sus hijos, el 60% nos dijo que nada o poco, ¿verdad? Solo la posibilidad de apoyarlo solo aumentaba en aquellos hogares con climas educativos altos, que tienen que ver con hogares con secundaria completa o más. Esto ha generado un apagón educativo, dice el informe, ¿verdad? Un apagón educativo que tiene varios componentes. ¿Por qué hablamos de un apagón educativo? Bueno, porque hemos venido teniendo interrupciones recurrentes en los últimos 4 años, vean ustedes, desde el 2018, el 2019, con las huelgas que tuvimos en esos años. Se le une el 2020 y el 2021 con la pandemia, y ahí tenemos una suspensión de clases, ¿verdad? Una suspensión de clases
que es muy preocupante porque, véanlo así, hoy hay niños en cuarto grado de la escuela que nunca han tenido desde que entraron a primer grado, nunca han tenido un ciclo regular, un ciclo lectivo regular completo, ¿verdad? Y muchos de esos niños no saben leer, ¿verdad? Y además, con el tema de la pandemia, se tuvo que hacer una priorización de contenidos y esto pues ha afectado a áreas claves como español. Vean ustedes, por ejemplo, en segundo grado y en sexto grado, en el 2020 no se cubrió el 62% de lo que deberían recibir en segundo grado y el 57% en sexto grado. Entonces, vean ustedes, estos son los 2 años que históricamente han mostrado más problemas de repitencia. Y ustedes saben que la educación es un proceso acumulativo y si un niño pues tiene interrupciones en primer grado, en segundo grado, en su proceso de lectura, esto va a afectar seriamente este desarrollo lector de estos niños, ¿verdad? Y por eso muchos de estos niños en este momento no saben leer. Y esto es una emergencia nacional, ¿verdad? En el caso de matemáticas, la contracción también se dio de una manera importante, más del 50% no cubierto, y en algunas áreas, en algunos años, como octavo, no se cubrió el 63% de los contenidos, o en noveno el 59%, y en el caso de los chicos que ya van a la universidad, el 38% no se cubrió. Y esos son chicos que ya están por entrar a nuestras universidades con serias deficiencias, porque, por ejemplo, se eliminaron áreas estratégicas en esa priorización como estadística y probabilidad, que son fundamentales para la resolución de problemas. Este golpe de la pandemia además ha profundizado las desigualdades porque, como les decía, la escuela improvisada en casa es una escuela tan desigual como la realidad y bueno, muchos de estos niños, jóvenes, cuando se fueron a sus casas, pues enfrentaron las brechas que existen ahí en esa realidad, donde pues el 80% mientras el 80% de los estudiantes de los quintiles más ricos tenían acceso a una buena conectividad. En el caso de los estudiantes de los quintiles más pobres, apenas este porcentaje se reducía a un 37%, un 48% solo se conectaba a Internet por celular y había un 10% que no lo hacía de ninguna manera, siendo que estas brechas no solamente eran entre niveles de ingreso de las familias, sino también entre regiones, siendo que teníamos regiones como la región Caribe o los huetares, donde un 55% de los estudiantes tenían solo Internet por celular, ¿verdad? Y en algunas de estas zonas internamente, nada de conexión, como en el caso de los territorios indígenas, ¿verdad? Y además, hogares con importantes problemas de hacinamiento tecnológico, que fue un indicador que trabajamos, en sentido de que pues, no había dispositivos suficientes en esos hogares y vean ustedes cómo este hacinamiento tecnológico afecta especialmente a hogares con 3 o 4 estudiantes. Entonces, además, esta situación, este apagón educativo ha generado una importante cantidad de estudiantes desconectados, ¿verdad? Y el ministerio nos fue diciendo, bueno, primero son 535,000, después 375,000, después 426,000. Cualquiera de estas cifras en promedio suman el 40% de los estudiantes, 40% de los estudiantes desconectados, ¿verdad? Que no tienen acceso a condiciones adecuadas para recibir esa educación a distancia. Entonces, aquí estamos frente a lo que el informe denomina una nueva forma de exclusión educativa, ¿verdad? Una nueva forma de exclusión educativa porque son estudiantes con fuertes rezagos en sus aprendizajes, con problemas de conectividad y equipos, y además son los estudiantes más golpeados en sus hogares por la crisis económica y con más riesgo de abandono, ¿verdad? Si estos estudiantes salen del sistema educativo, lo que nosotros encontramos al construir escenarios prospectivos, ¿qué pasaría si se salen? Pues vean ustedes qué terrible. En la región Brunca o en la región Caribe, aumentaría la probabilidad de que se incremente la pobreza en esas regiones. En la Brunca es del 40%, en el Caribe es del 38%.
en las zonas rurales de un 31%, en el caso de las mujeres un 32%. Entonces vean ustedes cómo efectivamente aquí tenemos una emergencia nacional, porque en el paso siguiente estos niños, niñas y adolescentes estarán fuera, y en los próximos años lo que vamos a tener es más pobreza, más desempleo, más empleos de mala calidad, una historia que ya conocemos, ¿verdad? Por eso es que el informe dice esta crisis pues profundiza las desigualdades. Y a esto se le suma un cuarto componente que son las bajas capacidades institucionales para responder con pertinencia, ¿verdad? Vean ustedes, cuando más necesitábamos tener educación, un buen internet y docentes con competencias digitales, pues la mayor parte de nuestros docentes no tienen competencias digitales avanzadas porque en la formación inicial no la han recibido, ¿verdad? Y esto es un problema porque hacer educación a distancia implica un conjunto de metodologías, no es conectarse en una pantalla y hablar como yo les estoy hablando ahora, pero además en un momento en que necesitábamos un sistema educativo flexible y que actuara rápido, pues la gestión burocrática sigue imponiéndose, y cuando les fuimos a preguntar a los directores cuáles eran las tareas que más habían emprendido, pues los requerimientos de la administración central fue las tareas que se duplicaron en la pandemia, ¿verdad? Y además, vean ustedes qué preocupante, en un momento en que aumentó de una manera exponencial el número de estudiantes en pobreza extrema, escuchen bien, entre el 2019 y el 2020, el número de estudiantes en pobreza extrema pasó de 186,000 a 297,000, o sea, un aumento del 59%. Esto es una emergencia nacional, porque estos estudiantes en extrema pobreza están en alto riesgo de salirse del sistema en un momento en que además se ha reducido la inversión en educación. Desde el 2018 viene reduciéndose, ya experimentamos una caída del 8%, y pues en los próximos años tendremos más restricciones por el tema fiscal que todos conocemos. Y afecta esto a los programas estratégicos como los programas de comedores escolares. Este es un mapa que muestra el programa de comedores escolares, que como ustedes saben, en todos estos puntitos que ustedes ven ahí son centros educativos donde los estudiantes reciben 2 o más comidas, y además reciben comida en vacaciones. Bueno, estos programas que en la pandemia fueron fundamentales para retener a los estudiantes en el sistema educativo, en el próximo paso, con las restricciones fiscales, se van a ver afectados, ¿verdad? Pero además, no solamente los estudiantes que ya están atendiendo, es que no van a poder atender a esa demanda exponencial que creció, que les acabo de decir. Entonces, dicho esto, bueno, voy a tal vez ir más rápido. Esta grave crisis pone en riesgo el futuro del país y de las nuevas generaciones. En el caso de las universidades, no me voy a detener tanto acá porque ya no tengo mucho tiempo, pero digamos que en el caso de las universidades, lo que el informe señala es que las universidades, pudieron articular respuestas más efectivas ante la pandemia, aunque enfrentan una situación estratégica comprometida en términos financieros, ¿verdad? Las universidades, pues gracias a las fortalezas que tenían, ¿verdad? Pudieron adaptarse más rápidamente a las nuevas circunstancias. También gracias por gracias a que tienen más autonomía, pudieron redirigir con mayor rapidez los recursos, evitar las interrupciones del ciclo lectivo, y verdad, y además tenían pues un conjunto de ventajas acumuladas, el recurso humano, más margen para redirigir sus recursos. Estudiantes con más preparación, obviamente, son los sobrevivientes de todo el sistema, y son los que están en las mejores capacidades, ¿verdad? Y bueno, y las universidades venían respondiendo, además de que también resolvieron rápidamente para dar infraestructura para apoyar la docencia virtual, entrega de equipos a los estudiantes, apoyo con becas, acuerdos interinstitucionales para el servicio de Internet, y además, pues como todos sabemos, no les voy a decir, pues las universidades supieron responder a las necesidades del país en una serie de áreas gracias a la investigación de calidad que han venido desarrollando por años. Pero bueno, también hubo problemas. Los estudiantes más afectados fueron los estudiantes de primer ingreso,
los estudiantes que que tenían problemas de conectividad y espacios y dispositivos, los estudiantes en las zonas rurales y aquellos que experimentaron fuertes cambios en sus hogares en materia del tema económico. Nada más voy a destacar este dato que me parece muy importante, que el informe llama la atención, que es el tema de los riesgos de la salud mental de los estudiantes universitarios. Esto fue a partir de una encuesta que hicimos y realmente vean ustedes cómo la mayor parte de nuestros estudiantes universitarios reportó problemas de estado emocional, ¿verdad? Ansiedad y preocupación por su futuro, por terminar sus carreras, ¿verdad? Y esto es un tema de primerísimo orden porque la pandemia no solo golpea en lo que ya hemos señalado, sino también el tema socioemocional. Entonces, dicho todo esto, voy a brincarme aquí unas partes porque no tenemos mucho tiempo de profundizar. Está todo el tema de los desafíos de la sostenibilidad financiera de las universidades, que es un tema seriosísimo, ¿verdad? Porque se cayeron los ingresos de las universidades y esto pues nos pone en serios aprietos en los próximos años y vamos a tener que ser muy eficientes y realmente tomar una serie de medidas que nos permita sobrevivir en este contexto tan adverso, garantizando una educación de calidad y continuando seguir ampliando la oferta, especialmente para los estudiantes más vulnerables. Sí, voy terminando. Gracias. Tiene 3 minutos más. Gracias. Sí, ya voy terminando. Entonces, tal vez decir que en estas circunstancias, lo que el informe pues plantea es que tenemos una emergencia en educación y tenemos que pues realmente en este momento diseñar, establecer un gran acuerdo nacional alrededor de la educación donde todos los sectores asuman su responsabilidad histórica desde la sociedad civil, desde los sectores políticos, desde los sectores académicos, desde los sectores empresariales, desde los sectores sindicales, para resolver este problema y esta situación tan compleja que tenemos. Y por eso, bueno, el informe propone una ruta que puede ser esta o puede ser otra. El tema es que realmente tenemos que ocuparnos y preocuparnos por salir de esta crisis cuanto antes para evitar que los daños permanentes, los daños temporales que se ha generado en estos años no se conviertan en daños permanentes que afecten a toda una generación. Y por eso, pues el informe propone, bueno, que tenemos que establecer una ruta con plazos y medidas concretas que podamos evaluar. Y bueno, en esas primeras medidas es en el ya, es el regreso seguro a clases presenciales en las universidades y en las escuelas y colegios, ¿verdad? Porque cada día que un joven o un niño están en condiciones no adecuadas de esta educación híbrida, están perdiendo oportunidades, ¿verdad? Necesitamos fortalecer temas claves como la comprensión lectora, necesitamos evaluar para saber cuál es el nivel del iceberg con el que chocamos, qué es lo que no saben a este punto nuestros estudiantes y desarrollar planes remediales de nivelación. Pero no son esos planes que hemos hecho antes, ¿verdad? De un cursito acá y un cursito allá, como para nivelar más o menos. No, no, no. Realmente aquí las universidades tienen que hacer un trabajo de compromiso mayor con el sector preuniversitario para realmente pues, garantizar trayectorias exitosas de estos estudiantes. La habilidad lectora es fundamental porque sin esta no tenemos comprensión de las matemáticas ni de las ciencias, ¿verdad? Y bueno, hay una serie de recomendaciones. Mejorar estos ambientes conectados donde una tarea fundamental son docentes con competencias digitales avanzadas y eso es una responsabilidad de las universidades muy fuerte, ¿verdad? Y también, pues, avanzar hacia esa escuela del siglo XXI. Y esto para el caso de nuestras universidades implica, y el caso del ministerio, realmente revisar en profundidad nuestros modelos pedagógicos, ¿verdad? Porque la escuela que viene, la escuela del futuro, tiene que ser realmente cada aula verdaderos laboratorios de innovación para promover el pensamiento complejo de nuestros estudiantes. Y eso pues implica mucha formación, mucha capacitación, mucho acompañamiento a los docentes, ¿verdad? Y en el caso pues de la educación superior, igual, ¿verdad? Nuevos modelos pedagógicos, fortalecer el trabajo interuniversitario y implicarse en la reconstrucción.
Entonces, tal vez, bueno, y por supuesto que en el tema financiero, todo lo que implica en términos de mejora de la eficiencia interna y garantizar los recursos. Tal vez termino nada más diciendo que esta es una responsabilidad histórica y que esta tragedia, no se nos olvide, tiene rostro, ¿verdad? Y el rostro son las personas de los estudiantes que son la razón de ser de nuestro sistema educativo, y por eso de nuevo reitero mis felicitaciones y mi compromiso con esta política y este paso adelante de la universidad en su compromiso con la niñez y la adolescencia de este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Isabel, por esa exposición tan amplia y por su gran capacidad de síntesis, ¿verdad?, para poder resumir muchísimos datos de muchísima importancia. Aprovecho para invitar a las personas que nos están viendo para que formulen sus preguntas y comentarios, y podremos leerlos en vivo. Creo que es importantísimo destacar las enormes brechas que señala doña Isabel y el informe y del efecto destructivo del sistema educativo que está teniendo la pandemia, que llega, en mi opinión, a un sistema que ya mostraba debilidades y desigualdades muy importantes. De modo que es fundamental que pensemos y utilicemos esta información que nos presenta doña Isabel para pensar en las respuestas más estratégicas, porque de lo que estamos hablando es demasiado importante para improvisar, de forma que debemos usar esa información para diseñar respuestas que sean estratégicas y que tengan la mayor posibilidad de éxito y de transformar la situación que vivimos. Creo que un mensaje positivo es que si hacemos las cosas bien, podremos mejorar y podremos salir adelante de esta crisis que golpea profundamente las fibras más profundas de nuestra sociedad, y en este caso de un sistema como lo es el educativo, en tiempos en que es de una importancia esencial para aprovechar las nuevas oportunidades que el mundo está generando. A continuación, quisiera presentar a nuestra segunda expositora, quien es la doctora doña Ana Teresa León, quien es docente, investigadora y extensionista, con una experiencia profesional de 46 años a nivel tanto práctico como académico. Ha trabajado en múltiples programas y servicios en favor de la niñez y la adolescencia. Fue presidenta ejecutiva del PANI en la administración 2014-2018 y es autora de diversos artículos y libros, y ha sido consultora en el ámbito también de niñez y adolescencia a nivel nacional e internacional. Doña Ana Teresa, tiene usted la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo muy atento a doña Marianela. Muchas gracias por esta oportunidad y por el respaldo que se le está dando a la temática de niñez y adolescencia. Un saludo muy cordial también a doña Janet y a doña Carolina del Consejo Universitario, a doña Gladys Jiménez del Patronato, a don Josial Salas de Cosecodeni y a doña Isabel Román, que hace muchos años lucha por este tema de la educación. Yo lo que voy a tratar de hacer en este rato es, vamos a ver, ¿se está viendo la pantalla? Sí. No está poniendo. No. En este ratito es hacer en primer lugar un breve recorrido por el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. No voy a ser exhaustiva en la lectura de las láminas. Los que hacen lectura rápida pueden hacerlo,
pero es para señalar la cantidad de factores y de elementos que están en juego en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Eso en primer lugar, para después entrar ya en el tema de cuál era la situación prepandemia y las condiciones o los condicionantes que han afectado todavía más en este proceso que estamos viviendo actualmente. Y si me da chance, algunas sugerencias al final o propuestas. Entonces, esa es un poquito la idea de esta presentación. En primer lugar, quiero señalar algo que me parece que tal vez es de perogrullo, todos lo sabemos, pero que me parece que es sumamente importante. Y es que en el desarrollo humano hay una interacción permanente siempre entre el ambiente o el entorno y la persona. El asunto es que podemos tener desde personas que tienen un desarrollo óptimo, personas que tienen un desarrollo promedio porque tienen una interacción en la cual tal vez el ambiente es un poco negativo, pero la persona es muy resiliente o muy fuerte. O tenemos también la situación al revés, que es una persona con alguna dificultad en un ambiente muy positivo. Entonces el resultado es, digamos, que un nivel intermedio. El grave problema es el último grupo. Personas, niños, niñas y adolescentes en condiciones de ambientes, comillas, negativos o deprimidos y además niños, niñas y adolescentes en condiciones personales de mucha dificultad. Entonces, ¿a qué le ponemos atención y cómo lo localizamos? ¿Cómo hacemos con esto? Y nada más voy a hacer un ejemplo de ese último punto ahí. Buscando información para otra cosa, me encontré que hay una publicación del Ministerio de Seguridad Pública que señala las 21 comunidades más peligrosas de Costa Rica. Solamente busquen eso y si solo hiciéramos algo en esas 21 comunidades, yo creo que algo haríamos todos en conjunto por beneficiar a los niños, niñas y adolescentes de este país, porque ellos y ellas son los que se encuentran en las mayores condiciones de vulnerabilidad. Entonces, bueno, además el desarrollo es el resultado de una serie de interacciones internas y externas. No es simple, o sea, en cada situación, antes no teníamos, por ejemplo, agregadas las enfermedades ahí como un tema, pero ahora hay que agregar las enfermedades porque también es un elemento que ahora vulnera a las personas, a todas, ¿verdad? En este momento a todos y más aún a los niños, niñas y adolescentes en condiciones de hacinamiento, etcétera. Y bueno, y hay factores internos también de cada uno de nosotros que juegan en esto. Entonces, quiero señalar esto porque cuando se interviene se tiene que trabajar, por lo menos desde las recomendaciones internacionales, desde las dos perspectivas, fortaleciendo a las personas, pero también haciendo las modificaciones que se requieren en el ambiente para que el ambiente sea más favorable, más favorecedor del desarrollo humano. En el desarrollo inicial, hablando de niños hasta 6 años más o menos, la situación de salud en general en Costa Rica es buena. Debemos de reconocer que la situación de salud en general es buena. Hay bastante control prenatal, la mayor parte de los partos son intrahospitalarios. No hay muchos controles después de los primeros meses o del primer año, pero bueno, algunos recursos existen. Ahora la pandemia ha dificultado esto, ¿verdad? Porque se dejó de asistir por razones obvias de temor al contagio y se ha disminuido esa frecuencia. El otro tema en niños muy pequeñitos que me interesa señalar es el tema de los apegos y los primeros vínculos, porque aparte de lo físico, estas experiencias iniciales de niños y niñas, especialmente en el primer año, hacia el segundo año, son base esencial para todas las futuras actitudes respecto a confianza en el mundo, a sensación de seguridad, etcétera. Y estas experiencias iniciales, si no hay un adulto o una adulta que responda oportunamente, que nos comunique calidez, atención, etcétera, no va a haber una creación de esa sensación de seguridad interna de la persona menor de edad. Y como yo lo insisto mucho y algunos estudiantes míos lo han escuchado otras veces, las miradas, las sonrisas y las caricias son los contactos interpersonales más importantes para toda la vida de una persona. Ahorita los tenemos restringidos además, ¿verdad? Porque bueno, tal vez entre familia no, entre grupos de burbuja no, pero hay muchos contactos restringidos, los abuelos y tíos y otras personas tienen restringido el contacto con sus propios familiares.
Luego, la formulación de la autorregulación en bebés, en niños pequeñitos, que es la capacidad para autocontrolarse poquito a poco. Eso depende de condiciones, de nuevo, afectivas y de contención apropiadas en los hogares. Si nuestros hogares, especialmente, lamentablemente tengo que señalar esto no se da solo en los hogares de extrema pobreza, también se da en los hogares de altos recursos económicos, porque el tema de la atención psicosocial y psicoafectiva no es un asunto solamente de los estratos socioeconómicos más bajos, es de todos. Pero cuando no se dan esas condiciones y hay además pobreza, problemas de empleo, mal manejo de emociones negativas, no control de las propias personas, problemas de drogas, de alcohol, etcétera, todo eso contribuye a que los niños y niñas no aprendan la autorregulación. Y bueno, ¿por qué digo estas cosas? Porque resulta que el aprendizaje inicial de los niños, la actitud hacia el aprendizaje en niños pequeñitos depende primero de su seguridad socioafectiva. No hay aprendizaje, un niño no explora si no se siente seguro, no busca conocimientos nuevos si no se siente seguro. ¿Y qué estamos haciendo? Y eso es lo que me interesa más señalar, ahorita vuelvo a esto, ¿qué estamos haciendo en la primera infancia? Y yo quiero cuestionar esto aquí, ya que yo sé que estoy en la universidad y en una universidad donde yo he estado por muchísimos años y que me honra mucho estar aquí hoy en día y siempre que estuve aquí. ¿Qué estamos haciendo con la información de neurociencias? Llueve la información de la importancia de esos primeros años. ¿Dónde está la inversión del país en esas etapas? Y yo he dicho otras veces en espacios similares a este, en el CIDE especialmente, yo sé que la inversión en educación superior es importantísima, pero no se está haciendo la inversión cuando se dan las verdaderas posibilidades de llegar algún día a la universidad. Y eso presenta muchos desafíos, yo lo sé, pero es una cuestión urgente. ¿Cómo acompañamos a padres y madres en esto? La educación a padres y madres es absolutamente esencial hoy. Vieran las consecuencias, que no es de la pandemia, la otra pandemia, que se llama este aparatito que tenemos aquí, con los niños y las niñas. Los niños y las niñas reclaman las horas que nosotros los adultos permanecemos conectados a esto o conectados a los computadores. Entonces, hay otras pandemias no tan fuertes tal vez como el COVID, en el sentido de que nos mata el COVID, ¿verdad? Pero estas otras formas de pandemia también afectan muchísimo, o sea, es condiciones que deterioran esas posibilidades de los niños y las niñas de salir adelante. Y me devuelvo un segundo nada más a esta lámina, porque muchos la conocen, pero es una lámina que muestra dos cerebros, un cerebro de un niño en condiciones normales y el de la derecha en condiciones de abuso. Y ustedes pueden ver ahí que la parte prefrontal del cerebro, que está en la parte de arriba de la lámina, está muy activada porque el color rojo es el que muestra la activación, en este caso en un niño normal, y desactivada en un niño que vive maltrato o negligencia. Y solamente está más activada la parte baja del cerebro, que es la parte emocional y reactiva. Y pregúntense dónde está la problemática con las conductas violentas. Es decir, tenemos la investigación, tenemos la información, se sabe qué genera la violencia y no estamos haciendo lo que se necesita. No es atender denuncias, disculpen, yo estaba al frente de la institución que le toque eso y eso es dificilísimo y hay que hacerlo y hacerlo bien, pero no está ahí la apuesta, digamos, a atender la denuncia, es hacer educación y prevención para ver si estas cosas no siguen pasando, con todos los problemas que la pandemia nos ha traído en ese sentido. En los escolares, digamos que el desarrollo físico de los escolares no es un gran problema tampoco. Baja la mortalidad, no hay muchas dificultades, etcétera, ¿verdad? No es un tema complicado en general. Hay diferencias entre los chicos y chicas, pero más o menos es una condición apropiada. ¿Qué pasa con lo cognitivo? Que no voy a repetir lo que ya doña Isabel mencionó. Nada más quiero señalar un par de cosas que me mortifican desde hace muchísimos años a mí. De hecho, en una oportunidad en la universidad íbamos a ir a presentar una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esto. Es el inicio del primer grado aquí.
Vean que Corea, Finlandia, Suecia, Suiza y Rusia inician a los 7 años el primer grado. Y aquí seguimos insistiendo en tener a los niños de 6 años en primer grado. Y yo solamente los invito a ver la información sobre maduración cerebral y las diferencias que hay en esas edades y cómo la investigación ha dicho que los cambios de procesos a nivel neurocientífico para poder hacer procesamientos de información más abstracta se van dando a los 9 años. Y nosotros insistimos en una escuela que por lo menos en primero, segundo y tercer grado necesita cambiarse, necesita hacer otra cosa. Y eso lo hemos dicho muchas veces, pero como que de alguna manera no logramos llegar a ponernos de acuerdo ¿verdad? Además de que hay otros asuntos en primero, especialmente en primero y segundo grado, que impactan el resto de la vida, que es el sentido de capacidad. Ahora, quitamos las restricciones para pasar de primero a segundo grado, ahora los tenemos que detener en segundo grado, lo acaban de ver en las láminas o sea, los problemas se presentan más en segundo grado, ahora, antes era en primero, pero es el mismo problema y quizás peor, porque ya se acumularon 2 años de dificultades que al final entran a un tercer grado con todavía más problemas. Y bueno, la parte social de los chicos y las chicas es una etapa muy importante para ellos, de la parte social. Al principio tal vez no tanto, pero ya conforme van avanzando, ya cuando tienen 12, 13, ¿verdad? 11, 12, 13, ya van saliendo hacia el colegio, esto es muy importante. Y la escuela tampoco favorece esos espacios sociales de aprendizaje, casi no los favorece. No digo para todas las escuelas ni todos los sistemas, pero es difícil que la escuela, a pesar de que es la primera razón por la que los niños van a la escuela, es la principal, los amigos y los recreos. Y pregúntenlo, porque la INEINA ha hecho no sé cuántas investigaciones en ese sentido y repiten lo mismo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Y yo no digo que sea un jugar sin aprender, no estoy hablando de eso. Se puede jugar y aprender y se puede aprender y jugar. Y yo creo que ahí está un desafío que no le hemos puesto la atención que se requiere. Bueno, y la parte emocional también de los chicos que, como decíamos antes y lo señalaba ahora Isabel, para los universitarios hay un verdadero problema con el desarrollo socioemocional de chicos y chicas. Hay una cultura del pobrecito que es lo que conlleva a que vayan para sexto grado sin leer aún. Pobrecito, 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 pasémoslo, bien tico eso, que eso es otra cosa que me parece muy importante. Nosotros no hemos vuelto a estudiar ni a leer nuestra cultura, somos poco críticos de esas cosas que nosotros automáticamente hacemos en Costa Rica y yo creo que eso no ayuda nada tampoco al sistema educativo. Y bueno, y en el desarrollo adolescente también hay muchas características del desarrollo adolescente importantísimas en la parte física, ¿verdad? Que hay que ponerles atención, desde sus cambios hasta las cuestiones que tienen que ver con el riesgo en las drogas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en el desarrollo cognitivo no pasa lo mismo que pasa en la escuela, porque el colegio es una experiencia distinta, pero hay una serie de limitaciones también que dificultan que los chicos y las chicas se mantengan en el colegio. ¿Por qué se van del colegio? Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia ahora que estamos con la pandemia de tener chicos y chicas en la casa que están en el colegio, pero yo los invito a que vean lo que está pasando. Es extremadamente preocupante lo que refleja, no porque si yo tengo o no tengo computadora, que es un problema, sino por la actitud hacia aprender. De niños, niñas, adolescentes, docentes y a veces hasta las familias. Las familias lo que pasa es que yo creo que no saben qué hacer con esa situación, más que tengan una actitud negativa. Entonces, bueno, todos estos asuntos que tienen que ver con el mundo adolescente, me parece también que debe de ponérsele el cuidado que requiere y ni qué hablar en la cuestión emocional. Tenemos poco tiempo para la población adolescente, no le dedicamos tiempo, a pesar de que está todavía en formación y como lo decía antes, esas experiencias vitales para los adolescentes corren hasta los 23, 24, 25 años, que van entendiendo o vamos entendiendo a veces qué es el riesgo, ¿verdad? Lo dice claramente las neurociencias, pero no escuchamos esa información, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay
Por ejemplo, ahí los cambios de sexto, perdón, ahí está equivocado, de sexto a séptimos años, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa transición? Tampoco les estamos… ¿Cuántos se van en séptimo? La evidencia lo dice clarísimo, se nos van de séptimo, ¿verdad? Poco apoyo a las familias y prácticamente nula orientación vocacional. Yo eso lo he dicho varias veces aquí en la universidad también. No hacemos nada por la vocación, por ayudarles con escoger vocación, con identificar en qué es bueno. Ojalá uno escoja en lo que es bueno y en lo que le gusta, ¿verdad? Porque esa combinación potencia enormemente a las personas. Bueno, entonces ahí vamos creciendo todos, ya pasamos algunos ya, ¿verdad? En la situación prepandemia, voy a brincarme esto un poquito para hablar más de los efectos de la pandemia, porque ya he mencionado varias de esas cosas. En primer lugar, ya se mencionó todo esto, los cambios en la familia, los cambios en la dinámica familiar, las modificaciones en la vida comunitaria, ya no se puede salir al parque, no se puede salir a la calle, bueno, una cantidad de cosas que han afectado a las personas menores de edad, igual que a los adultos, ¿verdad? También. La recreación de los niños, niñas y adolescentes es lo último que se ha autorizado en este proceso de apertura, ¿verdad? Y sabemos que los niños se venían contagiando menos, ahora tenemos más contagio de niños recientemente, ¿verdad? Creo que ayer había, no sé, una cantidad importante de niños y niñas en el Hospital Nacional de Niños internados por COVID, inclusive en cuidados intensivos, ¿verdad? Pero bueno, ellos se han visto tal vez menos afectados, pero su nutrición, sus controles de salud, acceso a cirugías, acceso a servicios médicos especializados, todo eso se cambió. El sedentarismo, las alteraciones del sueño y de la dieta, todo eso ha venido afectando. La gente bueno, por razones obvias, ¿verdad? Ha tomado muchas precauciones, a veces miedos y cosas. Hay muchos problemas con la salud mental, especialmente de la población adolescente, pero también se ve desde niños y niñas, ¿verdad? Y en la parte emocional, esas dinámicas familiares que se han modificado tanto, han afectado mucho. No sabemos cuánto en este momento, no tenemos la investigación del impacto de esto, pero sabemos de otros estudios que hay, que el hacinamiento aumenta la violencia, por ejemplo. Y si los espacios son pequeños, no tengo el dato en este momento, pero tengo entendido que hay un porcentaje que supera el 50% de los hogares en Costa Rica que son de 60 metros o algo por el estilo. Y 5 o 6 personas en 60 metros todo el día tratando de abordar los problemas y las dificultades que tienen con el sistema educativo es un grandísimo desafío, ¿verdad? También se han identificado mayores probabilidades de maltrato, violencia y abuso. Un informe de Save the Children de 2020 reporta que 1/3 parte de los niños indica haber vivido alguna forma de violencia, han perdido el contacto con sus compañeros y amigos, por lo menos el contacto personal, ¿verdad? La mayor parte, y han tenido que vivir pérdidas en las familias. Aquí vamos por 6,000 y tantas personas muertas. Yo no sé si a todos les pasa lo mismo que a mí, pero a mí me mortifica terriblemente que sean 6, ustedes saben lo que son 6,000 familias afectadas por una persona muerta en la familia. Son hijos, hijas, nietos, sobrinos que han vivido esa pérdida. ¿Y qué estamos haciendo para ayudarles? No sé, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que estas condiciones de la pandemia, ya no tengo tiempo, ¿verdad? Que estas condiciones de la pandemia han agravado muchísimo la vida de los niños, niñas y adolescentes, no solo en lo que ya doña Isabel señalaba con muchísima énfasis, en la parte educativa y académica, y yo diría en desmotivar todavía más el aprendizaje, y esa es mi principal preocupación, y lo digo aquí, no me preocupa tanto porque yo creo firmemente que aunque le demos una computadora a cada hogar o a cada chiquito, no va a estar ahí el problema, no va a ser esa la solución del problema. Hay algo más allá en nuestra cultura con respecto a la educación que lo hemos perdido, o no sé si se ha modificado o lo hemos perdido de ese interés por aprender. Y bueno, los chicos y las chicas también han vivido, aquí he mencionado algunas de estas cosas ya, que tienen que ver con ese problema cognitivo. Los niños más pequeñitos, la red de cuidado y otros servicios no han crecido con la necesidad, digámoslo así. Las escuelas siguen siendo más un lugar formal y los colegios igual, ¿verdad?
Entonces, al no ser atractivos, especialmente en los colegios, hay un porcentaje altísimo de chicos que está retirándose. Sí. Y bueno, entonces nada más voy a terminar con esta, ya esto doña Isabel lo había dicho, ¿están los padres preparados? ¿Quieren los niños que sean los papás los maestros? Pregúntenles a ver si los chiquitos quieren que sean los papás los que les enseñen. Yo creo que la violencia se ha incrementado horriblemente vinculada también a este problema. Y bueno, termino nada más con unas poquitas propuestas, un minutico nada más. Conocer la relevancia de la infancia y la adolescencia como la apuesta al futuro y dar los recursos. Yo sé que estamos en un problema fiscal, pero ¿qué estamos apostando en este asunto fiscal? ¿Cuál es el costo de sacrificar todo el sector social? ¿Para qué? Porque esto va a salir carísimo, carísimo, si no se invierte en los niños, niñas y adolescentes. No, yo comentaba temprano con una persona, como cada vez hay menos niños, yo no sé si ustedes lo saben, pero ha pasado de 33% a 26% de la población. Eso quiere decir que ese grupito va a sostener toda la población adulta y adulta mayor en poco tiempo. ¿Y con qué condiciones van a poder hacerlo si no se les da la atención que necesitan? Hay que hacer trabajo educativo, sí, termino. Trabajo educativo, mejorar la formación docente, que es otro tema, ¿verdad? Y bueno, y ahí queda la última lámina. Disculpen que me robé un par de minutos, pero es que es un poco difícil hacer este tema tan complicado en tan poquito tiempo. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Ana Teresa León por su intervención. Seguidamente vamos a dar el pase a doña Isabel para que haga una réplica y también formularle a ambas expositoras algunas preguntas al respecto. Una primera dice así: ante esta crisis tan compleja y tan cruda que afecta a un número muy grande de estudiantes, si bien el informe señala una posible ruta de acción, ¿cuáles podrían ser esas acciones? También nos escriben, ante esta crisis tan compleja y tan cruda, ¿cuáles podrían ser las acciones estratégicas para lograrlo? Luego nos indican, por ejemplo, pensaría que se podrían hacer mesas de trabajo multisectoriales con acciones concretas de las instituciones. Me preocupa que si no se define una estrategia, las cosas no pueden caminar. Entonces, damos la palabra a doña Isabel y después continuamos con doña Ana Teresa. Gracias. Sí, muchas gracias, don Pablo. Bueno, totalmente coincido con lo planteado por Ana Teresa en el tema, en los temas que ella siempre nos recuerda importantes, que no debemos olvidar, sobre todo este tema de lo afectivo como un elemento clave y totalmente de acuerdo, y Pablo lo sabe bien, el tema de aprovechar mejor todo el conocimiento que nos genera hoy las neurociencias. En relación con las preguntas planteadas, vamos a ver, sí, efectivamente el informe propone una ruta con acciones concretas que creo que le corresponde a los distintos sectores acometer, digamos, esas acciones concretas. A mí a veces, les voy a confesar, me preocupan el tema de las estrategias. En las estrategias, a veces, o sea, somos especialistas en hacer estrategias y nos duramos haciendo 2 años las estrategias, ¿verdad? Me acuerdo en el caso ambiental, había estrategias para todo, ¿verdad? Y bueno, ciertamente que esos son ejercicios importantes, pero yo creo que tenemos que ser como muy prácticos, ¿verdad? Y me parece que específicamente pensando en el tema de la universidad, el espacio donde estamos, pero también en la sociedad civil o en cualquier otro sector, creo que hay que establecer prioridades. Hay que establecer prioridades en función de las fortalezas que cada uno de los actores tenga. Por ejemplo, una de las cosas que el informe plantea es que tenemos que hacer una campaña nacional de alfabetización, porque es que estamos en una situación donde nos hemos devuelto a mínimos, ¿verdad? Y en los próximos años el gran riesgo que tenemos es que va a aumentar eso que el Banco Mundial llama la pobreza de los aprendizajes, o sea, niños de 10 años que no saben leer y comprender un texto. Y si eso ocurre a los 10 años, imagínense lo que nos va a llegar a las universidades. Ya tenemos un problema serio, ¿verdad?
Entonces a mí me parece que ahí hay un tema clave, ¿verdad? Donde la universidad tiene fortalezas importantísimas, ¿verdad? Para generar un montón de proyectos de apoyo a la lectoescritura, a la comprensión lectora, a la lectura dialogada, ¿verdad? Al apoyo de los hogares en esta línea, y a los niños directamente. O sea, todos nuestros TCUs pueden dedicarse a este tipo de proyectos donde realmente no solamente brindemos apoyos en materia de lectoescritura, sino todo el tema de apoyo emocional que mencionaba Ana Teresa. El tema de los planes de nivelación, o sea, las universidades tienen que implicarse en el diseño de los planes de nivelación, ¿verdad? Y esto de los planes de nivelación se las traen porque los países están en este momento justamente discutiendo cuáles son las mejores estrategias de estos planes de nivelación. Por ejemplo, países como Kenia, ¿verdad? Que tal vez nos podría parecer como demasiado extremo, pero hay lugares de Costa Rica que se parecen a Kenia, ¿verdad? En sus resultados, que están pensando en que los niños repitan todo el año. O sea, ¿para qué vamos a seguir haciendo que están aprendiendo cuando no están aprendiendo? Entonces, por ejemplo, están decidiendo, todos repiten, ¿verdad? Pero bueno, eso es como un tema donde ahí tenemos que pensar mucho las estrategias, cómo poner a los mejores docentes, cómo hacer trajes a la medida, estrategias de atención diferenciadas para distintos tipos de estudiantes, ¿verdad? Los más vulnerables, los que tienen necesidades especiales, los estudiantes indígenas, ¿verdad? Trajes a la medida, ¿verdad? Porque aquí ya estamos cansados de las estrategias generales. La guía de trabajo autónomo, perdón, pero eso es una estrategia de medicina general para todos, no importa si usted puede o no puede, ¿verdad? Esa es la homogeneización más terrible, y esto no ha funcionado, ¿verdad? El tema de la atención a la exclusión educativa, las estrategias para contener la exclusión educativa. Los estudiantes de la FEUNA tienen un proyecto de antes, ¿verdad? Que habían diseñado sobre el tema de la exclusión educativa, que me parece maravilloso y hay que apoyarlo y hay que fortalecerlo, ¿verdad? Y hay un tema muy importante que es el tema de los docentes, ¿verdad? Una universidad comprometida en formar docentes, pero docentes que vengan todo terreno a trabajar ahora con las comunidades, ¿verdad? Docentes comunitarios, docentes que se pueden meter en los lugares, porque ahora, más allá de las aulas, o sea, ¿cómo hacemos para trabajar con en esas comunidades más pobres, ¿verdad? Y en eso creo que se ha desarrollado toda una propuesta en el CIDE con la profesora Polet, nosotros lo habíamos referenciado en el Estado de la Educación, para desarrollar docentes comunitarios como lo ha hecho Uruguay, ¿verdad? Que sigue además la gran tradición de la Universidad Nacional de trabajar con esos sectores más vulnerables. Pero bueno, ahí hay que repensar el tipo de docente que queremos realmente y que se adapta a estas necesidades que el país tiene en estos momentos, ¿verdad? No podemos, y ahí hay todo un desafío que seguimos teniendo de fortalecer la calidad de nuestros docentes, pero su pertinencia, ¿verdad? Su pertinencia a este contexto. Entonces yo lo que diría es que pensemos en esas prioridades, ¿verdad? No podemos abrir todo el naipe, ¿verdad? Sino dónde están las fortalezas de nuestra universidad y cómo canalizamos esas fortalezas para sumar a este programa o a esta política, ¿verdad? Con un sentido estratégico, pero con los pies bien puestos en la tierra. Yo lamentablemente tengo otro compromiso, tengo que brincar del link, pero realmente agradezco mucho y mil disculpas porque debo salir en el paso siguiente, pero muchas gracias por la invitación y un placer compartir con don Pablo y con doña Ana Teresa y con todos los que nos han escuchado presencialmente y virtualmente esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias, doña Isabel, por haber sacado de su apretada agenda. Sabemos, ¿verdad?, que está pues, muy solicitada y como es lógico, pero es excelente. Recordemos que el informe Estado de la Educación, que es parte del programa Estado-Nación, es también una aportación de las universidades, en este caso desde el CONAR. Entonces, pues yo celebro que usted tenga esa agenda tan llena porque significa
que vamos a estar llevando esa información, ese conocimiento y ese producto de investigación a más ámbitos. Y creo que nuestra responsabilidad es traducirlo en acciones pertinentes y, como usted decía, muy concretas, muy prácticas, y creo que aquí nos hace falta muchísimo avanzar como país, que puedan verificar su eficacia, que podamos someter a prueba las acciones que se realizan para poder ponderar en qué medida están o no logrando paliar o modificar las situaciones a las que se supone que responden. Al respecto, vamos a continuar ahora con doña Ana Teresa, y nos ingresaron algunas preguntas y comentarios nuevos. Dicen así: una persona anota, brindar recursos y acompañamiento a padres y madres para asumir realmente la educación y compartir con los hijos. Otro comentario dice, ya antes de la pandemia no se daba ese acompañar a los propios hijos, los hijos crecen sin comunicación y sin conocerlos. Otra persona nos escribe, cómo tratar de ayudar a los niños pequeños ya afectados social y emocionalmente. Otro comentario dice, deberían tener un TCU, un trabajo comunal universitario, para que los estudiantes ofrezcan talleres en diferentes ámbitos del rezago educativo en las comunidades más vulnerables. Adelante, doña Ana Teresa. Sí, yo quisiera plantear un par de cosas respecto, centrándonos únicamente o fundamentalmente en el tema educativo. En primer lugar, se habla de un acuerdo nacional. Ya ese esfuerzo se ha hecho otras veces de generar un acuerdo nacional. Me acuerdo que pasamos una vez, no sé, como 6 meses en reuniones con todos los grupos de todos los sectores tratando de crear una propuesta. Creo que fue en el gobierno me parece que era cuando, creo que fue el gobierno de, me parece que Miguel Ángel, cuando estaba el señor Bolaños, creo que fue en el Ministerio de Educación. Y yo pienso, ahora que habla Isabel, que tal vez hay que pensar en acuerdos más chiquitos y que se ponga de acuerdo, que alguien medie en los espacios urgentes y tal vez en las mismas comunidades para crear planes más pequeños, con alcances tal vez más limitados, pero que puedan tener éxito y que se puedan llevar a cabo. En este momento, por ejemplo, en esta coyuntura que estamos ahorita, electoral y todo este problema, menos vamos a ponernos de acuerdo en una propuesta nacional. Yo creo que hay que buscar otras cosas, y yo lo he dicho en el CIDE también, y no lo digo yo, esta frase obviamente no es mía, que si uno sigue haciendo las cosas de la misma manera va a tener los mismos resultados. Y yo insisto que en educación en particular, y lo he dicho en las aulas del CIDE también, se necesita hacer propuestas que yo he llamado, entre comillas, bueno, le vamos a decir en lenguaje correcto, innovadoras, pero son propuestas completamente distintas a algunas cosas que se han hecho. Ayer yo conversaba, porque hay cantidades de gente preocupada con esta situación, claro, y además muchos cercanos a uno, y yo le decía, ¿por qué, por ejemplo, un colegio privado no coge de hermano a un colegio o a una escuela y lo acompaña y lo ayuda? Digo yo, cosas así que no están caídas o sea, no son difíciles. Estoy casi segura que estarían dispuestos a hacerlo, ambas partes, y fortalecer aprendizajes y compartir cosas y experiencias. ¿Por qué no podemos hacer cosas diferentes? Yo no sé, me parece a mí. Lo de educar a los padres es urgentísimo eso. Vean, tenemos la tecnología último modelo para hacer eso y no lo estamos haciendo. Las páginas de internet sobre educación a padres son miles. Algo pasa entre esa página y lo que pasa en las casas. Y no llega, eso no llega, algo nos falta, no sé si es mediación personal o apoyo en otras cosas, pero yo sí creo que la universidad, ya que estamos aquí sentados en la universidad, porque las instituciones, los sectores sociales, las empresas, las municipalidades, como lo hemos dicho otras veces, las asociaciones de desarrollo, las cooperativas, todo el mundo tiene un rol que jugar en esto. Y yo dije hace muchos años aquí en la U, que si la UNA trabaja el tema, le llega a mínimo 50,000 niños, entre los hijos y nietos de los empleados de la universidad y de los estudiantes de la universidad. Es un alcance de 50,000, hasta más tal vez, ¿verdad? Porque hay nietos, hay niños, hay vecinos, y si se hiciera conciencia, es pequeñito eso, pero si la UNA también hiciera, ojalá pues se pudiera, que hubiera
recursos para hacer algunas de esas cosas, ya es cubrir una parte de la población, es ir haciendo un proceso, en un momento le llamamos la onda expansiva, no se puede hacer todo a la vez, ni en educación ni en ningún otro tema. Hay que ir por partes, pero con algo planificado, organizado, que se monitoree, que resulte y que dé efectos positivos en los niños y las niñas. Hay mucha información internacional que desconocemos, hay muchos estudios de impacto que existen y que se pueden conseguir. Y con respecto a las preguntas relacionadas ya con los padres, ¿qué hacer con los niños y niñas afectados? Yo insisto que la probabilidad, bueno, pareciera que vamos a ir abriendo, ¿verdad?, que van a poderse realizar más actividades, ir a los centros educativos. Los niños de los kinders, por ejemplo, Sensinay no ha cerrado durante prácticamente toda la pandemia, gran cantidad de Sensinay han estado abiertos y no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué no podemos mandarlos? Otra cosa que digo yo, los colegios, las escuelas unidocentes, ¿por qué se cerraron las escuelas unidocentes? Y son 3,000 y tantas, y están en áreas rurales, muchas, con poquitos alumnos. Entonces yo sí creo que hay, pero hay que sentarse a pensar, aquí yo estoy dando ideas tal vez así en forma totalmente espontánea, pero hay que sentarse a pensar estrategias no complicadas, estrategias más simples con las debidas medidas para que vayamos haciendo pequeños cambios en preescolar, en las escuelas, en los colegios, para ir logrando un avance en educación. E insisto, si se siguen haciendo las cosas de la misma manera o en las tradicionales formas estructuradas, digamos, de crear un proyecto, esos procesos son demasiado lentos. Y los niños, vea lo que acaba de decir Isabel, los que están en 4º grado, ¿qué han aprendido los que están en 4º grado? O óigame, los que estaban en 3er grado y hoy van en 6º grado. ¿Ah? ¿Qué van a hacer? ¿Y dónde está la desventaja? El día que está la entrada a la universidad. Por ahí van caminando, pero cuando tienen que entrar a los exámenes de admisión, no va a haber posibilidades de recuperar esto, sino, yo soy de la idea que tiene Isabel también, o que mencionó Isabel, yo hubiera detenido todo y hubiera puesto a hacer a todo mundo, bueno, excepto tal vez los privados que han hecho otras cosas, pero hacer a todo mundo otra vez el año, por lo menos un año. Hemos perdido casi 3, bueno, 4, pero digamos 3 sumados. Y sí, son desafíos muy grandes, pero yo creo que hablar y hablar de los temas no resuelve nada si no nos sentamos a pensar ideas y a pensar cosas de otra manera. Gracias, doña Ana Teresa, por sus comentarios y sus propuestas. Tenemos algunos otros comentarios, voy a proceder a leerlos. Nos comentan, muchas gracias por las excelentes exposiciones. ¿Conocen ustedes si en otros países o acá en Costa Rica durante la pandemia se realizaron procesos de acompañamiento para docentes o para estudiantes en aspectos psicosociales? Si no, ¿cuál sería su opinión sobre una estrategia de acompañamiento para estas poblaciones adaptadas a las diferentes necesidades, pero desde una perspectiva más psicológica? Otra persona apunta, excelentes las reflexiones de las panelistas. Agradezco a doña Ana Teresa León poner en la mesa la preocupación por el direccionamiento de los recursos que hoy orienta al país a partir del análisis de la crisis fiscal, dejando con más limitaciones aún la atención de niñez, adolescencia y familia. Me gustaría saber si conocen, si ha habido alguna propuesta de organizaciones públicas y privadas para visibilizar este problema y esta necesidad del país. Y bueno, otras personas que apuntan sobre agradecimiento por la actividad y por la invitación. Doña Ana Teresa. Sí, el tema de acompañamiento a los docentes, yo sé que se han hecho muchas cosas por el Ministerio de Educación Pública, sé que se han hecho muchos intentos, yo no quiero disminuir los esfuerzos que el Ministerio ha hecho por abordar la pandemia, pero el problema es que la calidad de la educación, vuelvo a insistir, no depende de computadores ni de máquinas, depende de la motivación
del docente, del personal docente y de cómo eso se le transmite y se motiva a los niños, niñas y adolescentes a aprender. Yo realmente creo que Costa Rica tiene que sentarse a pensar en su propia cultura. No valoramos el aprender, me atrevo a decirlo aquí. Va el título, la cosa, la plata, etcétera, pero aprender como un disfrute, aprender como un trabajo que realmente yo me siento bien haciéndolo y que me siento satisfecha. No importa el trabajo que yo haga, no es un asunto es sentirse uno bien haciendo lo que hace y aprender todos los días algo nuevo, porque sobra de las cosas que hay que aprender. Pero yo creo que tenemos un problema a nivel cultural en esto. Y mientras esas cosas no se aborden, podemos regalar el último modelo de computadora a todos los niños, que esto no va a resultar. Y yo los insto a que vean ese video que anda dando vueltas de lo que está haciendo Japón en este momento. Vean lo que va a hacer Japón, un experimento por 12 años. Quitó las materias, cambió todo, no sé si lo han visto, pero ahí anda circulando, ¿verdad? Hace un esfuerzo por centrarse en algunas cosas y quisiera subrayar un punto que mencionó también Isabel, la lectura. ¿Por qué no leemos? Yo me pregunto, ¿por qué no leemos? Y si no leemos, ¿qué pasa con todo lo demás? Si no puedo leer todo lo que está en inglés, ¿qué pasa con toda la literatura científica? Y yo creo que en educación, y lo digo aquí en la UNA, sentada aquí delante de la señora rectora de Junta, las ciencias duras no se están cuestionando estas cosas. ¿Por qué no las estamos cuestionando en educación? Vaya usted a ver si en biología no se tienen que memorizar todo lo que o en medicina o en otras cosas se tienen que memorizar todo y se acabó, o no pasan. Y decimos que no hay que memorizar la información en la escuela, que no hay que memorizar. Hace unos días, me atrevo a decirlo aquí, una experiencia con las tablas. Resulta que ahora no hay que aprenderse las tablas. Ponga a hacer los chicos ejercicios de factorización cuando están en el colegio, a ver si entienden algo. Y se puede uno morir tratando de explicarles y no saben las tablas, porque alguien dijo que no había que memorizar nada. Entonces yo sí pienso, y por eso creo que es importante, la UNA ha liderado muchos procesos en educación a nivel nacional, y yo creo que podría ponerse una flor en el ojal, y no excluyo a las otras universidades también, tanto públicas como privadas, porque sí tenemos un desafío que si no pensamos con cabeza fría, como dice Pablo, ¿verdad? Y no improvisando tampoco, pero buscando alternativas que realmente respondan, tanto en el seno del sistema educativo como con las familias, porque pasa lo mismo a nivel familiar. Hay que buscar estrategias y formas de ayudarle a las familias para que se prevengan esos problemas tan complicados que llevan a la violencia. Y la violencia, no tengo tiempo para hablar de eso, pero la violencia está claramente estudiado sus orígenes. Y bueno, buena parte de esto es deprivación, malas experiencias, pocas oportunidades, obviamente la pobreza y otros problemas que agravan, digamos, el entorno en que se desenvuelven los niños. Pero creo que hay que ir buscando espacios, ir resolviendo poco a poco y no pretender hacer una solución gigantesca del problema, ni en educación ni en la otra parte socioafectiva. Hay que ir poquito a poco, familia por familia, comunidad por comunidad. Bueno, muchísimas gracias, doña Ana Teresa, por toda su experiencia y todo ese bagaje y todas esas ideas concretas que nos plantea, y también todas esas críticas tan pertinentes. Nada más, pues ya no da tiempo, ya se nos acabó el tiempo previsto para la actividad, pero sí quisiera leer pues algunos comentarios finales donde nos apuntan lo siguiente. Dicen: el Ministerio de Educación no ha podido supervisar este tipo de acciones como lo que menciona la doctora León. ¿Por qué cerraron las escuelas unidocentes? ¿Por qué no se crearon otras estrategias para menores de edad más vulnerables? Y también apuntan sobre que el sistema educativo memorístico y con experiencias aisladas no ayuda a valorar y aprender. Bueno, creo que el día de hoy hemos tenido un lanzamiento importantísimo que creo es
histórico en la vida de nuestra institución. Creo que la Universidad Nacional da un paso adelante como institución. Quiero agradecer públicamente al Consejo Universitario, a las unidades académicas que participaron en este proceso, al INEINA, a la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, al Centro de Estudios Generales, también a la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, y a cada una de las personas que fue parte de la construcción de este proceso de política. Ahora estamos ante el reto de llevar a la práctica esa política, porque ciertamente a veces decimos, bueno, es que faltan políticas claras. Creo que ahora tenemos una política clara, entonces lo que nos corresponde es ejecutarla, y no dudo, como decía doña Marianela, nuestra rectora adjunta, que vamos a tener un apoyo decidido de nuestra actual administración activa para llevar adelante esta política en medio de las limitaciones que contamos, pero también de las oportunidades que se abren. Así que pues agradecer muchísimo a todas las personas que pues, se han dado cita virtual o presencialmente a este evento, y queremos pedirles que se mantengan atentos y atentas a las actividades y acciones que seguiremos generando, tanto en el marco de esta política como en función de todas las acciones que nuestras instituciones universitarias y particularmente la Universidad Nacional hacen para promover el desarrollo humano, especialmente en estos momentos de crisis nacional y global. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, gracias Pablo. Yo creo que es muy importante decir que, yo sé que ya estamos posiblemente fuera de cámaras, pero que es importante decir, esta iniciativa, hace como unos 15 años se hizo un intento de visitar facultad por facultad y motivar, y no fue posible hacerlo. Por eso ahora, yo sé que Pablo es, ¿verdad?, el que se puso la camiseta junto con otras personas, y yo creo que es muy importante hacerle ese reconocimiento a la UNA, y la UNA se puede lucir con esto, además de contribuir al país y a los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes.